Vamos a brevemente explicar el principio del ultrasonido. Normalmente tenemos acá un aparatito que la gente mueve encima del objeto que quiero medir y ese aparato tiene un emisor, o sea, un tipo de altoparlante si lo quieren así, y un receptor, un micrófono. En consecuencia puede emitir una onda y puede medir cuándo esa onda vuelve y puede calcular con qué desfase volvió. Por ejemplo, si yo tengo aquí en este minuto solamente esto es una cavidad completa, no tengo nada dentro de la cavidad, el pulso va a viajar hasta el fondo, se va a reflejar en el fondo y va a volver a la superficie y yo voy a tener un pic acá cuando sale y un pic acá cuando está volviendo. Y voy a poder determinar el tiempo que se demoró entre ir y volver. ¿Okay? Con lo cual, si yo conozco la velocidad, voy a poder determinar qué tan grande o profundo es esta cavidad. Ahora, si tengo algún objeto en el camino, la onda va a llegar a este punto, se va a reflejar y estos dos pulsos van a estar mucho más cercanos. Acá tengo el emitido y aquí tengo el que se dio como eco. Pero ya tengo aquí algo que es lo que igual siguió para abajo y se reflejó en el fondo. Por eso que tengo nuevamente este segundo pulso, pero más chico. Recordemos que algo se perdió en este reflejo. Ahora, tengo que cuidarme de primero medir y saber que este acá no es algo nuevo, es sencillamente el fondo, y saber que en este caso lo que me interesa son estos dos pulsos de acá. De esa forma, yo puedo, por ejemplo, estudiar cosas que tienen cambios de impedancia. Por ejemplo, yo podría observar un feto, la carita que está teniendo, sencillamente si es que yo tengo un cambio de impedancia entre el líquido amniótico, por ejemplo, y el cuerpo o el objeto mismo, que sería en este caso el feto. Y ahí yo podría entonces estudiar y obtener información tridimensional sin haber hecho ningún tipo de intervención, porque directamente estoy solamente irradiando sonido, que ni siquiera es radioactivo ni nada, y yo puedo entonces estudiar los ecos correspondientes. Entonces, por eso se usa en ultrasonido, este es el aparatito, este aquí tiene el emisor y el micrófono para poder registrarlo, y yo lo paseo aquí encima de la cavidad que quiero estudiar, o sea, en este caso sería el abdomen de la paciente, y acá va a viajar el pulso y volver. Ahora, siempre cuando usan eso, normalmente hay el tema famoso de aplicar un tipo de ungüento, así un tipo de gel. Eso sencillamente es para tratar de evitar que hayan ecos de la superficie. Por eso que ese gel es muy importante, porque hace que la impedancia del equipo y la piel y sean prácticamente las mismas, y eso se logra a través de ese gel. Por eso que cada vez que no le funciona bien, la persona típicamente le agrega un poco más gel. Ah, ahora sí se ve. ¿Por qué? Porque está sacando todos esos ecos de la parte de la superficie, que son ecos muy cortos, muy rápidos, que vuelvan, porque directamente el ruido se produce y ya tengo el eco instantáneamente y eso genera mucho ruido. Por eso que ese gel es clave. Y cuando dicen que hay que comprar el gel correcto es porque está el gel adaptado al equipo correspondiente. Ahora, aquí por eso que yo puedo ver, ahora el haz acá llegó hasta esta parte, se reflejó, yo puedo ir distinguiendo los bordes, yo puedo incluso dentro del cuerpo distinguir ciertas cosas, aquí la lengua, aquí vemos el cerebro, aquí yo puedo en la medida que hayan cambios de impedancia y como dependen de la densidad y del tipo de tejido que eso va a repercutir en la velocidad, hay pequeños cambios que me permiten ver aquí las distintas capas de grasas y demás para poder distinguirlo. Ahora, lo habitual es que uno tiene este tipo de pulsos, en que yo ahora tengo un sistema de múltiples capas. Tengo la capa 1, la capa 2, 3, 4, 5, cada uno con impedancias distintas. Yo voy observando de cada uno un eco. Aquí tengo el primero, acá el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Yo tendría que tener en consecuencia pulsos que claramente yo puedo identificar y yo puedo con eso determinar, aquí yo encuentro que a 2 centímetros hay algo, después a 32 milímetros, 54 milímetros, 68 milímetros. Estoy observando distintos cambios de impedancia y en consecuencia la información que yo estoy entregando es esa. Sin embargo, la realidad es un poquito más complicada porque ese pulso originalmente aquí logró transmitirse, aquí logró hizo un primer eco, pero en vez de irse a la superficie, hizo otra vez un eco en esta capa, porque pueden ir en las dos direcciones, siguió transmitiendo de acá abajo y aquí volvió y llegó después de todas esas vueltas acá. Esa es la realidad. Uno tiene múltiples ecos. En consecuencia, no solamente necesita este equipo, necesita el analizador que al final logra resolver el problema matemático de una serie de pulsos y ecos. Entonces el sistema emite una serie de pulsos en que él conoce la diferencia y va después
desarrollando y calculando cuáles son los ecos y cuáles son ecos de ecos y en consecuencia al final logra reconstruir. O sea, no es tan trivial como escucho el eco y con eso estoy listo. Tengo que realmente reconstruir y puedo llegar a las imágenes correspondientes. Hoy día más encima, los ultrasonidos son capaces de hacer algo bastante entretenido. Pueden, por ejemplo, si estoy observando glóbulos sanguíneos, ver con el efecto Doppler la velocidad que tienen y si se están acercando o alejando. En consecuencia, hay una serie de aplicaciones interesantes que el ultrasonido nos permite sin hacer una intervención, son directamente sin tener una repercusión, porque prácticamente lo único que están generando un poco de calor, pero muy ínfimo, y no hay ningún tipo de radiación. Entonces, esto es una de las aplicaciones acústicas en el área de la salud que es muy relevante.